Ya saben que en Radio Sefarad tenemos la suerte de poder hablar con Masha Gabriel. Hola, Masha. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estáis? Muy bien, encantados de tenerte de nuevo y de que nos hagas un análisis de los medios en lengua española y de cómo se han referido, en este caso, al Acuerdo de Viena, al acuerdo con Irán. Pues tengo que decir que ha habido una especie de voluntad de creer en él muy, muy grande, una especie de wishful thinking, en el cual hemos leído grandes palabras como lo que más se ha leído es la diplomacia ha ganado, ha sido la hora de las palabras, se puede conseguir diplomáticamente. Y es sorprendente porque ha habido una falta de análisis un poquito en profundidad bastante llamativo, y estoy hablando incluso en think tanks españoles que son referentes. Cuando lees lo que han escrito ves una gran voluntad de creer en ello, pero faltan, a mi modo de ver, algunos de los análisis un poco más profundos que sí han llegado en medios en inglés. Sí, hay más posibilidades de leer diferentes opciones. Uno puede estar a favor o en desacuerdo, pero hay muchas cosas. Me ha llamado poderosamente la atención que nada más conocerse el acuerdo, se sacó a la luz el acuerdo, que son 159 páginas, y a las pocas horas ya había mucha gente hablando de lo fantástico que era el acuerdo. No, son aficionados a la lectura rápida. Bueno, y tanto, porque son 159 páginas, pero no sabes, uno, lo aburridas que son y lo complejo que es, porque no son solo esas 159 páginas, sino que te lleva a anexos, que a su vez te lleva a otros anexos, con lo cual que la lectura en profundidad puedo garantizar que ninguno de los primeros que salieron publicando artículos la habían leído. Una vez dicho esto, digo porque realmente muy compleja la lectura de este acuerdo, y que esto es una de las cosas que se dice que tiene que ver, la complejidad, la dificultad en entenderlo. De hecho, ahora el Congreso de los Estados Unidos tiene 60 días para leerlo y para pronunciarse. Congreso que además está muy enfadado porque Obama, en vez de esperar a su respuesta, lo ha llevado directamente al Congreso de la ONU para que lo aprobaran ahí, con lo cual ya le pone más dificultades al Congreso de Estados Unidos. Por cierto, la mayoría de los norteamericanos es escéptico respecto a este acuerdo y el 48% lo desaprueba, el 39% lo respalda. Es decir, que tampoco aquí en Estados Unidos el entusiasmo es tan grande como aparentan cuando lees los medios de comunicación. Da la impresión de que aquí la gente ha salido a festejar a la calle. No. Con respecto a Irán, si lees las noticias, tampoco, puede que hayan salido a festejar algunos a la calle, pero los grandes líderes iraníes se han dejado bien claro que esto no hace ni que les caigan bien los Estados Unidos ni Israel, ni que vayan a dejar de financiar grupos como Hezbollah o Hamas. O sea que es un acuerdo que en ese sentido que es ese gran ausente, ¿no? No se oye hablar de Hezbollah, no se oye hablar de Hamas, no se oye hablar de grupos que desestabilizan la paz en Oriente Medio y que sin embargo son grandes vencedores de este acuerdo. Yo quisiera hablar de algunos pequeños aspectos, porque sé que no tenemos mucho tiempo hoy, pero me gustaría hablar de algunos pequeños aspectos que han sido mencionados mucho aquí. Aquí se habló mucho de que en un principio las instalaciones nucleares iraníes podrían ser investigadas everywhere, en cualquier momento, everyone, en cualquier momento y en cualquier lugar. Bueno, luego resultó que no era exactamente eso lo que querían decir, en absoluto. Tienen como mínimo 24 días para preparar un lugar. Es decir, que no es que vaya a llegar de sorpresa el organismo de la energía atómica para ver si están haciendo trampas, sino que van a avisar con tiempo, decir, vamos a investigar tal sitio. Y también Irán tiene que aceptar algunas de las zonas. Y sobre todo, uno de los grandes problemas, y aquí lo hablan, que dicen que lo llaman efecto pena de muerte, y ahora os explico lo que significa. ¿Qué ocurre si Irán rompe el acuerdo? ¿Qué va a ocurrir si, por ejemplo, Irán puede hacer trampas pequeñas? Puede enriquecer hasta el 3,7%. ¿Qué ocurre si de repente va y enriquece hasta el 5%? Pues me imagino más a una respuesta rápida que se me ocurre, que seguramente completará la que nos vas a ofrecer tú. Ya habrá tenido tiempo, por ejemplo, a que el desbloqueo del dinero haya llegado a grupos terroristas, por ejemplo, ¿no? Bueno,
Por supuesto, mucho dinero entrará para cosas que necesitan, pero pongamos que un 10% de los no sé cuántos miles de millones que les van a dar va a llegar. Pero no es solamente eso, que es a lo que iba. Hablamos de la sanción que se le puede imponer. Si Irán hace una sanción chiquita, Irán ha dicho que si se reimpone cualquier sanción, da por concluido el trato, que queda liberado del acuerdo. Ni una sola sanción. ¿Qué ocurre? Que están obligando a que si cometen una pequeña trampa, a que en el momento en que la comunidad internacional decida poner una mínima sanción, salta todo por los aires. Luego es eso lo que decían, el efecto pena de muerte. Es decir, si vas a... nadie lo va a aplicar. Si la trampa es pequeña, nadie va a aplicar una sanción porque sabe que se termina completamente todo el acuerdo. Sobre todo teniendo en cuenta más a la actitud de la que hablábamos al principio, ¿no? De querer creer que este acuerdo va a funcionar y que es maravilloso. Por supuesto, pero quieren sacarlo adelante, pero se sabe, y esto lo han analizado, incluso hay muchos demócratas que no están de acuerdo, el tema es ver cómo van a reaccionar. El resultado, se quiere que esto salga bien, pero se tienen muchas dudas, y el gran problema es que no se ha puesto en el papel la posibilidad de las pequeñas sanciones. Es decir, solamente hay una posibilidad, que es volver a poner las sanciones y da por concluido todo el acuerdo, con lo cual no lo van a hacer. Y eso se sabe, que es lo que decían del efecto pena de muerte. Si la única condena que hay es la pena de muerte, no se la vas a poner al tipo que te robó una manzana, lo vas a dejar pasar. Y a través de pequeñas sanciones, son pequeñas trampas, y esto es lo que le permite a Irán desarrollar más allá. Por otra parte, el acuerdo termina en 15 años. Y en 15 años, como no tiene que desmantelar lo que ya tiene, en 15 años Irán está en el umbral de ser un Estado nuclear. Lo que se quiere creer es que habrá cambios internos, cambios en los derechos humanos, cambios dentro de la propia sociedad, pero es que no se le han exigido. Esa es otro de los atronadores silencios, ¿no? De la prensa respecto de los medios respecto a este acuerdo. Hablamos mucho del acuerdo, hablamos de lo idóneo que es para Europa y para el gobierno Obama, pero muy poca gente se refiere a las condiciones de los iraníes, a la falta de libertad de prensa, al ataque constante a los derechos humanos, a las libertades, a las mujeres, a los homosexuales. Bueno, de eso no se dice nada. No, por supuesto, y esto sí tiene que ver con parte del acuerdo, cuando Irán ha dicho que solamente se hablaba del acuerdo nuclear, no iban a entrar otros aspectos, con lo cual Estados Unidos ni siquiera ha pedido la liberación de ciudadanos americanos que están ahí detenidos. Sin embargo, sí se han liberado un ciudadano iraní relacionado con el espionaje iraní, también con estos temas. Entonces, no es realmente cierto que no hubiera habido margen, pero lo que dices, hay un silencio atronador respecto a los derechos humanos en Irán. Lo cierto es que después de este acuerdo, Irán ha sido reincorporado, vuelve a ser admitido en la comunidad internacional, pero no renuncia a financiar el terrorismo, no renuncia a financiar a grupos que desestabilizan la zona, no renuncia a los cantos de muerte a América, por mucho que un analista decía en El País que eso es algo del pasado lo hemos escuchado hace unos días. No renuncia a la violación de los derechos humanos, a la tortura de los bloggers, al acoso de las minorías. O sea, no renuncia a ninguno de los aspectos que hacen de Irán lo que es Irán. A cambio de no renunciar a nada de esto, se compromete a esperar. Básicamente lo que se ha conseguido es que Irán esperemos 15 años. Pero si cualquiera de los pequeños cambios, cualquiera de las pequeñas trampas se intentan castigar o se hace algo, entonces Irán da por concluido completamente todo el acuerdo. Y estamos hablando de que se van a levantar todas las sanciones, todas, absolutamente todas, en varios años, en varias etapas. Son sanciones que, por cierto, se pusieron por violaciones nucleares, que incluían, entre otras cosas, el embargo armamentístico que se va a levantar. Es decir, Irán va a volver a negociar y a comerciar con armamento. Irán, que financia al grupo terrorista Hezbollah y al grupo Hamas. También digo, por si alguien piensa que esto es una cosa que nos queda lejos,
Yo quisiera recordar que Hezbollah ha atentado en Latinoamérica, y tenemos la AMIA, ha atentado en Europa. O sea que estamos hablando de un grupo, de un proxy, un grupo que es Irán, que tal vez ahora mismo no, pero puede llegar a tener acceso a energía nuclear. Grupos que han atacado y grupos que han cometido ataques terroristas en suelo europeo, en suelo, obviamente, en suelo en Oriente Medio, en África, en Latinoamérica, y tenemos la AMIA con 85 muertos. Masa, nos quedamos sin tiempo. Sin duda seguiremos hablando de este acuerdo y de sus repercusiones. Incluso nos hemos dejado la parte de qué intereses pueden tener las potencias en que, más allá de la política, ¿no? Qué intereses económicos pueden tener, por ejemplo, en el campo armamentístico, en la venta de armas a Irán. Pero serán temas... Sí. Dime. Solo quiero añadir otra cosa que no he leído en ningún sitio y que es bastante angustiante y que sí que lo he visto en el informe, y es que no solamente Estados Unidos libera esto, sino que se compromete a que, digamos, a ser como una especie de bodyguard, de guardián, de vigilante. De vigilante del acuerdo, es decir, no permitir que nadie intente boicotearlo o atacarlo. De valedor, ¿no? De valedor del acuerdo. No, y de protegerlo, se compromete a protegerlo. Bueno, pues a ver quién nos protege a nosotros de este acuerdo y de Irán. Gracias por ayudarnos a entender estos temas. Masa, hablamos pronto. Ok, un abrazo fuerte.